Aunque los vampiros a menudo están asociados con el cristianismo, se dice que los vampiros son repelidos por objetos sagrados como crucifijos y agua bendita. La creencia en estas criaturas o seres con cualidades vampíricas se ha mantenido desde tiempos antiguos. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, hay historias de seres que regresan de entre los muertos para beber la sangre de los vivos. Y yo soy el documentalista. Y esto es Vlad Tepes, el empalador. En 1897, Bram Stoker, un escritor irlandés, escribió una novela llamada Drácula, que desde entonces se ha convertido en uno de los clásicos del género de terror gótico. A pesar de que Drácula es un personaje ficticio, hay que decir que Stoker no lo sacó de la nada. En cambio, se cree que Drácula se basa en una figura real e histórica, aunque los lectores decidirán qué tanto vampiro era. Se cree que Drácula de Stoker se basó en el príncipe de Valaquia del siglo XV, en la actual Rumania. Vlad III, Vlad, nació entre 1428 y 1431, probablemente en Sigisaura, Transilvania. Su patronímico Drácul significa dragón, derivado de la pertenencia de su padre, Vlad II Drácul, en la Orden del Dragón. Esta fue una orden de caballería fundada por Segismundo, el rey de Hungría, para la defensa del cristianismo en Europa Oriental contra el Imperio Otomano. En 1442, Vlad y su hermano Radu fueron tomados como rehenes por los otomanos para asegurar la lealtad de su padre. En 1448, Vlad fue liberado y, con apoyo otomano, ocupó el trono de Valaquia antes de ser derrocado en el otoño del mismo año. Sin embargo, Vlad recuperó su trono en 1456 y permaneció como príncipe de Valaquia hasta 1462. En ese entonces, los otomanos, bajo Mehmed II, el mismo sultán que conquistó Constantinopla, invadieron Valaquia, pero fueron expulsados por el uso de la guerra de guerrillas de Vlad. Sin embargo, el triunfo de Vlad no duró mucho tiempo, ya que Mehmed II dejó al hermano de Vlad, Radu, con la tarea de someter a Valaquia. A pesar de ganar un par de victorias más contra los otomanos, Vlad pronto se quedó sin dinero y buscó la ayuda de los húngaros, que fueron interceptados por ellos mientras se retiraban. En consecuencia, Vlad fue arrestado y encarcelado. Solo sería liberado del cautiverio 12 años después. La repentina muerte de Radu en 1475 le permitió a Vlad reclamar el trono de Valaquia una vez más en 1476, pero murió en el mismo año en una batalla contra los otomanos. Aunque Vlad era infame en toda Europa por su crueldad, según ciertas fuentes, es quizá su modo de ejecución favorito el que le aseguró un lugar en la historia. Vlad III fue conocido después de su muerte como Vlad Tepes, el empalador.
El método preferido de ejecución de Vlad fue el empalamiento, y se registra que lo hizo a gran escala. Se dice que mientras se retiraba de una batalla contra los otomanos en 1462, empaló y expuso a unas 20.000 personas fuera de la ciudad de Targoviste, para disuadir a las fuerzas otomanas que lo perseguían. Este ataque psicológico funcionó, ya que se afirma que la vista era tan repulsiva que Mehmed II, después de ver la escala de la carnicería de Vlad y los miles de cuerpos en descomposición que eran recogidos por los cuervos, se dio la vuelta y se retiró a Constantinopla. Sin embargo, este es solo un lado de la historia. Vlad III ha sido aclamado por los rumanos como un héroe nacional por defender el país contra los invasores otomanos, incluso durante su tiempo. Fue visto como un defensor de la cristiandad, a pesar de las atrocidades que cometió. Tal vez sea el Drácula de Stoker el que ha impulsado a Vlad al estrellato internacional. En la actualidad, Drácula se ha convertido en una marca que ha impulsado el desarrollo del turismo Drácula en Rumania. En el 2001, Rumania tenía la intención de construir un parque temático llamado Dracula Land, basado en Drácula. La oposición nacional e internacional a este proyecto, sin embargo, resultó en su suspensión y eventual abandono. Sin embargo, esto no fue una pérdida total para Rumania, ya que atrajo la atención del mundo y puso de relieve con éxito lo que ese país tenía que ofrecer a los turistas, aparte del propio Drácula. Un equipo de eruditos estonios cree que finalmente han descubierto el lugar perdido de Vlad el Empalador, el príncipe del siglo XV, en el que Bram Stoker basó su novela gótica de 1897. Según el informe de Hurriyet Daily News, sus restos se encuentran en el cementerio de Piazza Santa Maria la Nova en Nápoles, y no en los Alpes rumanos de Transilvania como se pensaba. Se desconoce la fecha exacta, la causa y el lugar de la muerte de Vlad, pero se cree que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 1476, cuando desapareció en un combate. Se sabe, sin embargo, que su cabeza fue llevada a Constantinopla como trofeo. Su hija María fue llevada mientras tanto a la corte napolitana, cuya familia gobernante estaba aliada con su propia familia, donde fue adoptada y finalmente casada con un noble napolitano. Los académicos de la Universidad de Tallinn dicen que han descubierto evidencia que sugiere que el conde fue tomado prisionero y luego enterrado en una iglesia en Nápoles. La evidencia proviene de una antigua lápida descubierta en la Piazza Santa Maria la Nova, el mismo cementerio donde fueron enterrados su hija y su yerno, que está cubierto de imágenes y símbolos de la casa de los Cárpatos de Transilvania. Cuando se miran las esculturas en bajo relieve, el simbolismo es obvio. El dragón significa Drácula y las dos esfinges opuestas representan la ciudad de Tebas, también conocida como Tepes. En estos símbolos está escrito el nombre del conde Drácula Tepes, dijo el historiador medieval Raffaello Glini. Se necesita más investigación para confirmar la identidad del ocupante de la tumba, pero si es realmente Vlad Tepes el Empalador, sin duda se convertirá en uno de los descubrimientos históricos más significativos. Yo soy el documentalista y esto fue Vlad Tepes, el Empalador.
Saludos especiales para Víctor Méndez, a Vicky Lugo, Oscar Calle, Osno, Kevin Pampolona, Efraín Villegas, David Esteban Ayala Gaviria, Miguel YT, Luciano Funes, Ángel HG, Luis Herrera, Daikon 2, Cruz Azul TV Videojuegos, La Crack, El Crack Games, Jace, Mateo Tejedor, Manolo Romera y Demetrio del Cañón. Gracias y hasta la próxima.